Buenas tardes. Y es la clase número 6 de electrónica analógica y vamos a hacer prácticas sobre ejercicios de diodos en corriente directa. Em, Antes de empezar quería abrir esto, el otro programa para poder rayar. Entonces un toquecito. Estábamos revisando modelos que teníamos para el diodo y habíamos visto tres modelos. Entonces los modelos del diodo son el modelo ideal. ¿Cómo están? Ahí escucho. Voy a ponerlos en mute. Ya. El modelo ideal, donde si el diodo está conectado al derecho, en polarización directa, tiene 0 voltios y conduce corriente, y por lo tanto se modela como un cortocircuito. Tenemos el modelo simplificado o modelo se llama de tensión constante, que es el modelo de 0,7 voltios, donde tenemos al diodo y cuando está conectado correctamente tiene 0,7 voltios entre sus terminales. Es equivalente a un diodo ideal que está en cortocircuito con una fuente de voltaje que se deja a los 0,7 voltios, y por lo tanto cuando hacemos el análisis de mallas tenemos una caída de tensión. Ese modelo resuelve circuitos con un porcentaje de error muy bajo, y el tercer modelo que tenemos es el modelo exponencial, donde la corriente y el voltaje de un diodo están relacionados. La corriente del diodo es ID y el voltaje del diodo es VD. Y tenemos una ecuación donde ID es IS por la exponencial de VD entre N VT. Esos son nuestros tres modelos y con eso vamos a hacer algunos ejercicios hoy. Y hoy también vamos a hablar sobre la tarea. La tarea 1 va a ser una práctica de diodos en corriente directa. Y en un ratito la vamos a conversar. Teníamos un cronograma para el curso. El cronograma también está en el TEC Digital. Y para recordar entonces el cronograma, estamos en semana número 3. Hoy es 7 de marzo y habíamos puesto la tarea para el 14. Yo creo que es muy pronto. Si se las asignó hoy, creo que en una semana es muy pronto. Entonces tal vez la entregamos el 19, porque entonces hoy asignamos la tarea que es 7, la entregamos el 19 y yo se las califico durante esa semana. Cuestión es que el examen es el 26. eh, Entonces me gustaría así resolverla para el 19 y durante esa semana podemos eventualmente resolverla. Yo se las resuelvo eh, en las clases de práctica de esta semana. Vamos a tener bastante espacio para hacer práctica. Entonces, em, la tarea la vamos a entregar el 19 de marzo. Sería miércoles 19 de marzo. Entonces, ahora hacia el final de la clase les explico en qué consiste y qué es lo que tienen que entregar, que tiene que ver con esta misma teoría y con este mismo tipo de ejercicios de circuitos con diodos. ¿Sí? Vamos a hacer varios, creo que la presentación trae como 6 ejercicios, vamos a revisar. Y este primer ejemplo dice, calcule la corriente de este diodo usando el modelo simplificado, que es el modelo de 0,7 voltios. Creo que en el examen les voy a poner un poco más de detalle sobre qué modelos qué, ¿verdad? Pero también va a depender de las constantes que uno tiene. Entonces, vamos a hacer el ejemplo
número uno, calcule la corriente del diodo considerando que el voltaje en el diodo es 0.7 voltios. Ese sería el problema. ¿Cómo resolvemos esto? Primero tenemos que observar la fuente y la fuente está aplicando tensión en esta dirección y en esta dirección es la única fuente que tenemos, ¿verdad? Esta fuente va a polarizar las dos mallas. La corriente tiene la dirección correcta, entonces es altamente probable que el diodo tenga esta polaridad y por lo tanto va a ser un diodo que está encendido. Pero siempre hay dos escenarios, o el diodo está encendido o el diodo está apagado. Y si el diodo estuviera apagado, tendríamos que desconectarlo y resolver el circuito que queda. En este caso, la fuente nos indica que el diodo está en la dirección correcta y por lo tanto vamos a suponer que está encendido y que tiene 0.7 voltios. Pero desde aquí estamos haciendo la suposición de que el diodo está encendido. Entonces el procedimiento es suponer que el diodo está encendido, porque siempre está abierta la otra posibilidad. Entonces hacemos la solución con la suposición de que el diodo está encendido y revisamos que la solución sea consistente, que la corriente tenga la dirección correcta y demás. Eso vamos a hacerlo en otros problemas también. Entonces, con el diodo encendido, tengo esta malla y tengo la otra malla por fuera. Pero sabemos que desde aquí hasta acá hay 20 voltios porque es la tensión de esta fuente que está en paralelo, ¿verdad? Aquí tenemos la tierra y aquí tenemos un nodo que queda negativo. Entonces el 20 queda en el nodo de arriba. Esta corriente para acá es fácil de calcular porque serían los 20 voltios entre los 10 ohmios y esta corriente de aquí hay que eh, resolverla, ¿verdad? Y si tengo 20 voltios de extremo a extremo, pues lo normal es que aquí queden 19.3. Eso serían voltios y voltios. La parte matemática sería hacer la LVK que está aquí indicada. Vamos a decir que es la LVK 1. Entonces, yo le asigno voltaje a todos los elementos del circuito de acuerdo con la dirección de la malla que haya escogido. Esta es la dirección que le pongo por la polaridad de la fuente. Entonces, entro por la fuente, que serían menos la tensión de la fuente. Voy a ponerle VS a esta fuente. La S viene de source o supply, o de, bueno, o voltaje de la fuente, podemos ponerle voltaje de la fuente. Y después ponemos voltaje en la resistencia más voltaje en el diodo es igual a cero. De esa malla sabemos que el voltaje de la fuente es conocido, el voltaje en la resistencia eh, se puede expresar como ID por la resistencia y el voltaje en el diodo es 0.7. Y de aquí despejamos la corriente ID. Entonces pasamos VF al otro lado, restamos VD y pasamos la resistencia abajo y colocamos los valores numéricos. Entonces tenemos 20 voltios de la fuente menos 0.7 voltios del diodo me da el voltaje en la resistencia y eso está dividiendo entre el valor de resistencia que son 20 ohmios y la corriente de este circuito, que sería ese cálculo. Vamos a abrir aquí una calculadora, cualquiera, la que abra primero, obviamente esta. Y entonces tenemos 20 menos 0.7 entre 20 son 965 miliamperios. Ese valor está bastante alto porque la fuente es muy alta y las resistencias son pequeñas. Y dependiendo del diodo, se acuerdan que el 4004 soportaba 1 amperio de corriente. Entonces este diodo está muy cerca del límite máximo de operación, pero no está dañado, ¿verdad? Este diodo todavía está funcionando y tiene buena corriente. Los diodos también consumen cierta potencia. En el ejercicio no indica nada más, pero podemos calcular la potencia del diodo.
La potencia del diodo se calcularía como la corriente por el voltaje. La corriente son 965 miliamperios y el voltaje son 0,7. Y este diodo tiene una potencia, dos veces, que es esto por 0,7. La potencia del diodo son 675,5 miliwatts. Esta potencia, el diodo la consume y la potencia dentro del diodo se convierte en calor. Entonces el diodo se va a calentar. Igual que la resistencia, la potencia de la resistencia también se disipa en forma de calor. Estos elementos no tienen otra forma de liberar energía, entonces toda la energía que se consume se convierte en calor. Y pues los elementos como el diodo, las resistencias, todos se van a calentar. La temperatura, el problema de la temperatura es que en este tipo de dispositivos, entre más temperatura hay, mayor corriente tiene. Aquí en este cálculo no se ve, pero la ecuación exponencial, que es el modelo matemático más exacto, sí tiene términos de temperatura. Entonces podríamos hacer el mismo cálculo usando la ecuación exponencial. eh, y podemos ver entonces los efectos de la temperatura. Entonces vamos a poner aquí resolviendo con modelo exponencial. La ecuación de malla es la misma. Entonces vamos a decir que esta es la ecuación número uno y la voy a copiar aquí abajo otra vez. Lo que dice es que la corriente es el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo entre el valor de resistencia. Y la segunda ecuación es que la corriente del diodo es IS multiplicado por la exponencial de VD entre N veces VT. Este es nuestro sistema de ecuaciones y tenemos el método gráfico que lo recordamos de las clases anteriores. Y aquí se ve el efecto de la temperatura, porque habíamos dicho que IS aumenta si la temperatura aumenta y el voltaje térmico aumenta si la temperatura aumenta. Entonces tengo un término aquí que es proporcional a la temperatura. Entre más temperatura, más corriente. Y este término es inverso a la temperatura, que diría que entre más temperatura, menos valor tiene la exponencial. La cuestión es que este peso gana y la corriente de un diodo tiende a subir mucho cuando los diodos se calientan. Y por lo tanto, queremos que los dispositivos no se calienten demasiado. Eso lo hacemos con disipadores de calor y podemos extraer toda la temperatura colocándole disipadores a los dispositivos. Por ahora vamos a resolver a temperatura ambiente. Entonces, a temperatura de 300 Kelvin, que es lo que muchos libros usan, que también es en grados Celsius, 27,15 grados Celsius. eh, el valor de VT son 26 milivoltios, ya lo habíamos dicho. Y para poder combinar las dos ecuaciones, podemos igualarlas porque ya tenemos la misma variable ahí, o despejar una variable en términos de la otra y sustituir. Vamos a despejar de aquí, vamos a igualarlas. Entonces obtenemos que VF menos VD entre R es igual a E a la VD entre, me faltó el IS, a IS por E a la VD entre N veces VT. Y tenemos que asumir un modelo para el diodo. Entonces podemos decir que N es igual a 1 y que el término IS es 10 a la menos 14, que la mayoría de diodos tienen 10 a la menos 14. Bueno, es mentira, pero los diodos, por ejemplo, el 4004, voy a buscar un modelo de SPICE, y el 4004 en documentación técnica, en modelos de simulación, el de SPICE 3 es el que casi siempre se usa.
Spice 3 es la versión gratuita que publicó Berkeley hace muchos años. Abrimos esto con Notepad y tenemos IS. Este tiene un IS mucho más grande, entonces podríamos usar este para un 4004 es de 5.3166 por 10 a la menos 8. Tenemos 5.3166 por 10 a la menos 8 amperios. N para ver el modelo de Spice, que al final terminé resolviendo con modelo de Spice. N dice que es igual a 2. Entonces vamos a ponerle N igual a 2. Y entonces voy a colocar esto por aquí. Y entonces ponemos que para un diodo 1N 4004 de OnSemi, porque esa es la página donde lo descargamos. OnSemiconductor es el nombre de la empresa. Y resolvemos. Entonces tendríamos que ponerle que 20 voltios menos el voltaje del diodo, que es desconocido, entre la resistencia que eran 20 ohmios. Me parece que eran 20. Ajá. Es igual a 5.3166 por 10 a la menos 8 multiplicado por la exponencial de VD, que es desconocido, entre 2 veces 26 milivoltios. Y esa ecuación la resolvemos y entonces VD nos va a dar un valor. Aquí podemos usar la calculadora. Creo que esto se puede hacer más grande. Y obtenemos el resultado final, siendo 20 menos x entre 20 es igual 5.166 10 a la menos 8 por la exponencial de x de 2 por 26 milis. Y resolver. Y nos dio este valor. Lo que viene abajo es el error. Dice L menos R igual a 0. Este es el error de 0 que dice que esta es la solución exacta. A veces, pues, aquí tardo mucho resolviendo. Si le doy otra vez y resuelvo, ya la solución la obtiene rápido. Lo que pasa es que cuando le di shift out no me fijé en qué valor inicial tenía. Creo que tenía 0. Y por eso duró un ratillo. Entonces son 868.68 milivoltios. Y la corriente la podemos sacar con cualquiera de las dos ecuaciones de aquí arriba. Puedo usar la de arriba, puedo usar la de abajo. La de arriba está más fácil. Entonces es VF menos VD entre R, que serían 20 menos 0.86868 entre 20. Y dice que la corriente son 956,57 miliamperios. Y ese sería el primer problema, resuelto con esos dos modelos. Podríamos resolver con el modelo ideal, pero creo que serían 20 voltios aplicados a una resistencia a 20 ohmios, me da un amperio. Y entonces no hay mucho que calcular. La diferencia es poquita, 965, 956, pero sí hay alguna diferencia. Ahora, en este otro ejercicio, este, la solución debería ser más o menos trivial. Lo que dice este ejercicio es que si tengo dos diodos que están conectados al revés, ninguno de los dos técnicamente debería poder conducir, ¿verdad? Porque si este diodo está encendido, quiere decir que tiene polarización directa, pero este otro estaría apagado y entonces no puede haber corriente. Y dos diodos sin corriente tienen voltaje de cero, porque la corriente y el voltaje estaban relacionados.
Entonces, esta fuente de 10 voltios trataría de encender este de arriba, pero el de abajo no lo puede encender. Entonces, todos estos dos están abiertos y lo único que ocurre es que pasa toda la corriente por la resistencia. Este circuito me da 1 amperio de corriente y los dos diodos están apagados. No lo vamos a comentar ni lo voy a poner en los apuntes porque está eh, bastante lógico, ¿verdad? De que si los dos diodos están en direcciones opuestas, ninguno de los dos puede conducir, ni con el modelo exponencial, ¿verdad? Podrían conducir. El ejemplo 3 sí está más divertido, entonces vamos a poner aquí ejemplo 3 y se calcule el voltaje VO1 que está aquí arriba, el voltaje VO2 que está de este lado y la corriente que está marcada en el circuito. Entonces voy a poner por aquí el diagrama. Y tengo dos diodos diferentes. Dice utilice el modelo simplificado, que es el modelo de tensión constante. Este sería el ejemplo 3. Calcule VO1, VO2 y la corriente. Suponiendo que el voltaje del diodo de silicio es de 0,7 voltios. El voltaje de un diodo de germanio es más bajo. El voltaje de un diodo de germanio anda alrededor de 0,3 voltios. Y eso, pues es en teoría, ¿verdad? Uno puede buscar aquí cuál es el voltaje. Dice que es alrededor de 0,3. Los diodos de germanio tienen un voltaje de 0,3 por la fábrica. Y los diodos de silicio 0,7. Entonces tendríamos que resolver el problema. Los dos diodos están en el sentido directo de la fuente. Y como la fuente es de 20 y es mucho más alta que las tensiones de encendido, vamos a suponer que ambos diodos encendidos. Entonces, considerando ambos diodos encendidos. Este circuito es de una sola fuente, que eso es una ventaja porque no tenemos que resolver mallas más enredadas, ni tenemos que intentar hacer superposición, que les había dicho que superposición no se puede. Hay algunos casos donde sí, pero solo si la corriente de un diodo no es la suma de las dos fuentes. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos ahora. Tendríamos que eh, ver cómo se reparte la tensión en estos circuitos y las dos mallas tienen que cerrar en cero, ¿verdad? Entonces, a esta le puedo poner la malla 1 y a esta le puedo poner la malla 2. Si los dos diodos están encendidos y tienen el modelo de voltaje constante, yo puedo decir que de aquí hasta acá tengo 0,3 voltios. Y desde aquí hasta aquí, ¿cuánto tengo? Tengo 0,7. Y eso significa que resolver el voltaje de este nodo es también directamente eh, observable. Se puede ver a simple vista que el voltaje de ese nodo es 0,7 y que el voltaje de este nodo es 0,3 si el circuito está encendido, si los dos diodos están encendidos. Porque están medidos con respecto a tierra y la fuente es mucho más grande, entonces podríamos decir que el voltaje en el nodo 1 es de 0,7 voltios y el voltaje en el nodo 2 es de 0,3 voltios. Lo que está más difícil, ¿verdad? Este sería el punto 1, el punto 2. El punto 3 es la corriente es más difícil, pero tampoco es muy complicado porque la corriente es lo que baja por aquí. Y esa corriente yo la puedo calcular en función de lo que entra a este nodo y lo que le estoy sacando hacia el nodo que va hacia la derecha. Los voltajes de las resistencias son conocidos porque yo tengo el voltaje que está en esta esquina, que son 20 voltios, tengo el voltaje de esta esquina, que son 0,7 y puedo sacar las corrientes con facilidad. Entonces, la tercera, este también está sencillo. Lo que me dice es que la corriente
Vamos a ponerle nombres a las resistencias. Este es R1 y este es R2. Entonces, la corriente de R1 que ingresa a ese nodo la vamos a considerar positiva y las corrientes que salen de ese nodo las consideramos negativas. Entonces, la corriente R2 sale y la corriente I que ando buscando también sale y eso suma cero. De aquí podemos sacar que la corriente que ando buscando es igual, la paso a la derecha, a IR1 menos IR2, y los dejo del lado izquierdo. La corriente de la primera resistencia es el voltaje de la fuente menos el voltaje VO1 dividido entre la resistencia 1. ¿Ya? Porque tengo voltaje en este nodo menos voltaje en el otro nodo, es la caída de tensión en esta resistencia. Y lo divido entre la resistencia y ahí tengo esa primera componente. Y la otra corriente es voltaje O1 menos voltaje O2 entre la resistencia 2. Y la corriente finalmente es colocar los valores. Tengo 20 voltios menos 0.7 entre 1 kilo ohmio menos 0.7 menos 0.3 entre 0.47K son 470 ohmios. Puedo sacar las corrientes individualmente. Puedo sacar la primera y la segunda. Vamos a usar MATLAB un ratito. Y entonces tendría 20 menos 0.7 entre 1K. Me da 19.3 miliamperios. Menos 0.7 menos 3 entre 470. Esos son 851.06 micros. Entonces, para ponerlo en milis son 0. Ya, porque muevo la coma hacia la izquierda, entonces esos son milis. 851 miliamperios. Y la corriente, entonces sería restar una menos la otra. 19.3 menos 851 a la menos 3. Son 18.4. Hay que ponerle un poco más de, de decimales. Format, me da más decimales. 18.45. Esa sería la corriente que estamos buscando. Listo. Entonces, aquí también tuvimos que suponer que los dos diodos estaban encendidos. La corriente I dio positiva en la dirección correcta, entonces este diodo está encendido correctamente. La corriente en el 2 también nos dio positiva en la dirección de la derecha, porque dio 0.85 milis hacia la derecha y significa que el diodo de germanio también está encendido porque tiene corriente en la dirección correcta. Y eso es lo que hay que verificar al final, que las direcciones sean correctas. Entonces, ese también estaba sencillo. Vamos a hacer más. Este circuito tiene un paralelo donde la corriente se divide, pero después la corriente se vuelve a unir. Vamos a ver cómo queda. Todos estos ejemplos tienen ahí como se ven todos pixelados, pero creo que son del libro de Boylestad. Tengo que buscar una edición más reciente para tener dibujitos que no se vean tan pixelados. Y este sería el ejemplo 4. El ejemplo 4 dice, usa el modelo simplificado y determina el voltaje de salida y la corriente. La corriente está arriba en este nodo marcado. Así no se ve, pero es la corriente que va para acá arriba. Esta sería la corriente que calculamos y el voltaje de salida es el voltaje de este nodo. Tendríamos entonces 10 voltios, los diodos están en la dirección correcta, la corriente se va a dividir en dos, se va a volver a unir y voy a obtener un voltaje de salida al final de todo el circuito. Podemos hacer mallas y la malla que podemos hacer pasa por cualquiera de las dos ramas son iguales y entonces podríamos pasarla por la rama de arriba y nos vamos para abajo.
Y la malla lo que nos diría es que 10 voltios de la fuente, pongámosle voltaje de la fuente, y siempre usamos voltaje de la fuente como variable. El voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje de un diodo, que puede ser el diodo de arriba, el diodo uno. Vamos a llamarle diodo uno, y a este de abajo diodo 2. Son iguales. Más la corriente de ese diodo por la resistencia, digámosle R, R y R, porque todas son iguales, pero podríamos ponerle R1, R2 y R3. Entonces, por la resistencia uno más el voltaje de salida, y ya esa es la malla completa, ¿verdad? Ahora, esto es un enredo de variables, porque lo que yo andaba buscando es determinar cuánto es VO, y después también necesitaba encontrar cuánto es la corriente ID. Lo que podemos hacer es expresar, resolver primero una y después calcular la otra, porque no podemos hacer las dos juntas, ¿verdad? Si no tengo la corriente, no tengo el voltaje. Y entonces hay dos formas de resolver este problema. Lo que sabemos es que por esta resistencia pasa dos veces la corriente de los diodos. Entonces yo podría decir que el voltaje en la salida es dos veces la corriente del diodo uno multiplicado por la resistencia 3. Y este sistema podría resolverlo. Entonces, esta de aquí es la LVK y esta de aquí es la ley de Ohm en R3. Porque Ohm me dice que como los diodos están como las dos ramas están en paralelo, tienen que tener la misma corriente por arriba y por abajo porque son idénticos y tienen el mismo voltaje. Entonces, la corriente que pase por aquí pasa por abajo, las dos se suman, y la corriente que pasa por esta resistencia 2K es dos veces la corriente del diodo 1. Ahí lo complicado es imaginarse estas ecuaciones, porque la otra posibilidad era tomar la LVK que está aquí completa, ¿verdad? La pasé por VF, la pasé por una de las dos ramas, porque no puedo pasarla por las dos, tiene que pasar por una. Entonces es corriente de un diodo por el diodo 1 y después R1, y después sigue hasta abajo, pero la corriente aquí es diferente, ¿verdad? Entonces, esta podría ser una. La otra ecuación tendría que salir como de aquí de los diodos, de que el voltaje que está entre este lado y este lado es el voltaje de la resistencia menos el punto 7, bueno, más el punto 7. Y entonces uno podría sacar como la diferencia de potencial aquí, en esta resistencia, para sacar cuánto es la tensión del nodo de la derecha en términos de las caídas. Entonces, la otra ecuación, voy a copiarla porque debería ser la misma. VF es la tensión de O1 más I de 1 R1. Esta es la malla que quedó igual. Pero la otra forma de sacar VO es empezar desde VF, restarle la caída de tensión de un diodo y restarle, no, pero es que esta es la misma ecuación. Esa no me sirve. Perdón. Lo que estaba haciendo era empezar de esta fuente y restarle cosas hasta llegar a VO, pero es que esa es la malla. Entonces, creo que no, creo que olvídense de esto. Em, Ese sería el sistema de ecuaciones. Es que el otro que decía es que no puede restar estos voltajes y irlo entre la resistencia, sacar el valor de I, pero es que son combinaciones de la malla, porque, digamos, si yo digo que es que el voltaje de este nodo es VF menos V de 1, el voltaje del otro lado es VO, yo lo divido entre la resistencia y eso me da I. Yo creo que esta es la misma ecuación de la malla. Entonces no son linealmente independientes. Yo ocupo ecuaciones que sean linealmente independientes entre sí. No puedo reutilizar la misma malla para resolver la malla a sí misma. Y entonces me voy a quedar con esas dos. Ahora, cuando combino, ¿verdad? Lo que tengo es un sistema de ecuaciones de dos variables. Porque una variable es la corriente y la otra es el voltaje, y el voltaje y la corriente. Entonces voy a sustituir VO en la de arriba y me va a quedar que VF es V de 1
más I de 1 R1 más 2 I de 1 R3. Y de aquí voy a despejar la corriente. Entonces puedo sacar un factor común, que sería I de 1, y ponemos R1 más 2R3. Y después pasamos la tensión del diodo a restar. Eso es I de 1 R1 más 2R3. Y pasamos a dividir, finalmente queda la corriente solita, pasamos a dividir el paréntesis. Le ponemos los números, tenemos 10 voltios en este circuito, son diodos de silicio, entonces consumen 0,7 y las resistencias son 2 kilo ohms más 2 por 2 kilo ohms. La corriente del diodo 1 es igual a la corriente del diodo 2 porque las ramas son iguales y resolvemos que serían 10,7 2K más 2 por 2. Aquí no se ve. Ajá. Y esto me da 1,55 miliamperios. Esa sería la corriente que fluye por cada uno de los diodos. Y el voltaje de salida, el lema decía que se quería calcular VO y la corriente. Entonces era la corriente de los diodos ya está y el voltaje en el nodo de salida lo sacamos con la segunda ecuación. Entonces, voltaje de salida sería 2ID por R3. El voltaje de salida sería 1,55, 2 kilo ohms, y eso da 6,2 voltios. Ese valor de 6,2 voltios tiene sentido porque la fuente era de 10. Si eso hubiera dado así como 12 voltios o 15 voltios, el problema está mal, ¿verdad? Porque el voltaje del lado derecho tiene que ser más pequeño que el voltaje inicial del lado izquierdo. Aquí a la derecha no me puede dar un voltaje muy alto. Tiene que ser menor que la fuente. Y así tenemos una caída de tensión, ¿verdad? Cada una de estas dos ramas tendría ¿cuántos voltios? Si a la izquierda hay 10, perdón, 10 voltios y a la derecha hay 6,2 voltios, que fue lo que calculamos, cada rama tiene 3,8, ¿verdad? Hay 3,8 en total. 10 menos 6,2, 3,8. Si a ese 3,8 le quitamos el voltaje del diodo, nos da 3,1 y ese es el voltaje en cada resistencia. Y 3,1 entre cada resistencia me da 1,55 milis, que era lo que habíamos sacado aquí arriba. Entonces, calza por todo lado, el problema estaría bien resuelto. Este circuito también se podría resolver con el exponencial. La diferencia con el exponencial es que la corriente y el voltaje de los diodos están relacionados, entonces tendría tres variables, ¿verdad? Si queremos hacerlo con el modelo exponencial, que creo que sería buena idea, eh, voy a abrir aquí otra página y el ejemplo 4 con modelo exponencial, usemos el mismo, el 1n 4004, porque ya tenemos los valores. Nos daba que n igual a 2 y que is era 8 no, 5,32 por 10 a la menos 8. Entonces, cuando usamos un modelo más difícil, lo que hay que contar es la cantidad de variables. Decíamos que la ecuación L de K va a ser la misma y esta otra también se cumple. Entonces, de alguna manera,
el sistema de ecuaciones es este mismo, pero tenemos tres variables. Voy a marcarlas. Al final hay que contar variables. VF lo conozco, la tensión del diodo uno no la conozco, la corriente del diodo no la conozco porque para eso es la ecuación de Shockley y el voltaje en el nodo de salida tampoco lo conozco porque eso es lo que íbamos a calcular. El voltaje en el nodo de salida que es desconocido depende de ID, pero me falta una ecuación y la ecuación que me falta para resolver, si quiero tres variables, tengo ocupo tres ecuaciones. La que falta es que la corriente del diodo uno es IS multiplicado por la exponencial del voltaje del diodo 1 entre NS sobre T. Y ahí ya tengo las tres ecuaciones, porque esta sería la corriente, este sería el voltaje, y ya tengo un sistema que relaciona todo. Y aquí sería cuestión de sustituir una en la otra y otra en la otra hasta poder tener un sistema que solo tenga una única variable. Lo más sencillo es sustituir esta verde aquí para que me queden solo ID que es la roja con ID que es la roja. Y después, en lugar de esta magenta, tengo que despejar esta magenta, meterla ahí y que quede la roja otra vez. Entonces, la tercera me sirve expresarla al revés. La ecuación inversa de esta se la saben, que era que el voltaje en el diodo era igual a NB se sube T por el logaritmo natural de I de 1 entre IS. Eso es darle la vuelta a la ecuación. Sí se lo sabe, ¿verdad? Es algebraicamente despejar v de 1 en términos de lo demás. Entonces se pasa IS a dividir, se le saca el logaritmo a los dos lados, después se pasa el n over t a multiplicar y ya queda así. Y entonces, esta está por aquí, esta es la roja, y esta es la que vamos a sustituir en la 1. Entonces, sustituyendo la 2 y la 3 en la ecuación 1, a esta le llamamos la 2, a esta le llamamos la 3 y esta es la número 1. Vamos a tener que el voltaje en la fuente es igual al voltaje del diodo, que es n veces T por el logaritmo natural de la corriente I de 1 entre IS, donde esta es la variable, más I de 1 por la resistencia, donde vuelvo a tener la misma variable, más el voltaje de salida, que sería 2 I de 1 R3, que esa también tiene la misma variable. Como ya quedó en términos de la misma variable, eso se puede resolver en la calculadora y es de ponerle los números. Entonces aquí tengo que son 10 voltios es igual a 2 por 26 milivoltios por el logaritmo natural de la variable entre 5,32 por 10 a la menos 8 amperios, más la variable que tengo que resolver por 2 kilo ohms, más dos veces la variable que tengo que resolver por 2 kilo ohms. Esa de la derecha se podía factorizar. Y de aquí obtengo la corriente del circuito con la calculadora. Vamos a usar la calcu porque es la que tenemos en el examen y entonces vamos a sustituir el 10 es alfa igual 2,26 milis por el logaritmo natural de la variable que ando buscando entre eh, aquí hay que poner 5,32 por 10 a la menos 8, pero les decía que en las calculadoras más modernas hay que ponerle todos los paréntesis, más x por 2k, más 2 por x por 2k. Damos shift resolver y un valor inicial que sea cerca de la corriente que sabemos que tiene que dar 1,55. Entonces voy a ponerle 1,55 por 10 a la menos 3 y el resultado final es 1,577. Como les dije, para efectos prácticos, el modelo exponencial es más complicado de la cuenta y en la mayoría de casos uno usa el modelo de 0,7 voltios.
Entonces está el modelo de SPICE, ¿verdad? Ustedes pueden consultar distintos tipos de diodos porque eso sí es verdad, no todos los diodos son iguales. El 4004 no va a ser igual a otros diodos que tengamos ahí, ¿verdad? Y entonces no son como un reemplazo de que todos los diodos de silicio son idénticos. Por eso es que el modelo exponencial es útil y nos permite resolver de manera exacta. Tal vez yo compré un diodo de alta potencia que tenía un IS muy diferente, ¿verdad? Si aquí en lugar de ponerle 5.32 uso el 1 por 10 a la -14, que fue lo que había dicho inicialmente, que es un diodo muy diferente. Cuando resuelvo la corriente me puede dar muy distinta, que es 1.44. Tampoco está tan largo, pero cada diodo tendría un comportamiento diferente, mientras que si solo usamos 0.7, todos los diodos son iguales, no importa cuál le conectemos. Al final, en la práctica, pues se mediría ahí una corriente. Normalmente a uno no le interesa de manera tan exacta la corriente, sino nada más que el diodo conduzca y bloquee para atrás, pero sí tienen sus diferencias. Y todas estas ecuaciones uno las puede meter en MATLAB las tres sin tener que despejar. Esa es una maravilla que tiene MATLAB. Entonces aquí podríamos hacer como tenemos buen tiempo, un script para resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces, clase 06, ejemplo 4. Uno podría definir las tres variables. Entonces lo que voy a hacer, ahí, hacer el script, pero si estoy en la posición correcta, entonces abro el script. Lo que quiero es un doc para que se vea grande. Quiero poner, siempre pongo, vamos a ponerle aquí un título, por ejemplo, 4. Le pongo doble y esto me hace como un capitulito adentro del script. Eso creo que no lo habíamos visto antes. Entonces ponemos constantes y después ponemos variables. Después ponemos solución y abajo reporte. Creo que queda bonito. MATLAB también tiene como los notebooks que hace uno en Python, que son interactivos. Y por eso es que este formato sirve muy bonito, porque después uno lo puede convertir como a página web y así. Pero bueno, constantes, entonces vamos a tener que el voltaje de la fuente son 10, y la resistencia R1 son 2K, que N es igual a 2, V3 son 26 milivoltios, R3 también son 2K. ¿Y qué otra resistencia ocupo? Creo que son esas. ¿Qué otra constante necesito? Y ese, que era 5 ya no me acuerdo, 5.32, entonces a la -8. De variables, tengo que definir variables simbólicas. Esto necesita el paquete de matemática simbólica. Entonces voy a definir el voltaje del diodo 1, la corriente del diodo 1 y VO. Esas son mis tres variables. La solución sería que ID, voy a poner la solución de ID es igual a la ID 1. En realidad va a ser la solución de todo a la vez, porque son tres variables. El MATLAB sí me va a dar la solución de las tres variables en un solo paso. Entonces yo le puedo poner sol y puedo poner las tres ecuaciones. Creo que ya lo hemos hecho. Entonces puedo poner la ecuación uno por aquí. Después puedo darle, ¿cómo era? Shift Enter. Con Shift Enter, esto me da tres puntitos. También se puede poner a pie. Se pone tres puntitos y eso es continúe en línea en un lugar diferente. Entonces puedo poner otros puntitos y puedo seguir escribiendo ahí para abajo. Los tres puntitos son seguir en la siguiente línea. No sé si han usado Linux, en Linux es barra. Y entonces usted puede seguir un comando en la línea siguiente. Entonces vamos a poner la ecuación uno, la ecuación 2, la ecuación 3. Y normalmente estas se ponen así, dentro de paréntesis. Luego tengo que poner las variables, porque este comando me dice que primero va el sistema de ecuaciones y después van las variables. Entonces tendría que ponerle las variables son v1, id1 y vo. Y puedo terminarlo y tengo que decir en dónde voy a guardar esto. Entonces puedo poner resultado es igual a eso. El problema es que eso me da
varias soluciones o varias cosas juntas. Y aquí se está quejando de que necesita un punto y coma después del statement, pero ya lo tiene. Ah, es que me faltan los puntos. Ahí está. Las ecuaciones las tengo que armar. Las puedo armar aquí abajo o puedo armar ecuaciones arriba, eh, pero mejor las ponemos aquí abajo. Todo queda alineadito. De hecho, hay muchos formatos para hacer esto. Y entonces en la ecuación uno voy a poner que VF es igual a VD. Las puse con mayúsculas. Estoy haciendo un enredo de mayúsculas y minúsculas. Y de uno R1 más VO. La siguiente ecuación, porque más la reconoce en mayúsculas y minúsculas. La siguiente es que VO es 2 y de uno r 3. Y la tercera ecuación es que y de uno es IS por la exponencial de uno entre n veces VT. Y eso debería darme la respuesta. Creo que no la va a lograr algebraica. Vamos a ver. Esto puedo volverlo a copiar. Y me dice que me sobró un paréntesis. Una 17 columna 16 y todo esto es de la misma línea de 17. Ahora cierro, cierro. No la veo. Ah, no, no. Era un error anterior, era un error viejo. Es que creo que no tenía esos puntos y entonces no me daba. Ya, ya, esto sí dio. Y entonces el resultado es el que tiene las variables aquí adentro. Entonces dice que tiene v de uno y de uno y VO con los valores. El problema es que los tiene así como en un valor extraño. Entonces hay que reportarlos. Y para el reporte, este, lo que podríamos hacer es darle display del resultado. A ver si esto me lo muestra. Sí, y tenemos el mismo problema de que estos son números ahí extraños y tiene una función Lambert W, que es una función que no conocemos, que se usa para resolver ecuaciones de tipo X por e a la X. Entonces esto todavía hay que eh, mostrarlo como en decimal. Y lo que hacíamos era usar fprint. Entonces, si yo uso la resultado uno, vamos a ver. Es que el resultado es de una sola y lo que quiero es v de uno. Creo que sí, así sí lo hace. Y si le pongo así, ahí se me lo hizo. Es así como se hace. Entonces, lo que vamos a mostrar es que esto es v de uno, esto es i de uno y esto es VO. Entonces es voltaje del diodo, corriente del diodo que nos dio 15, 1,577 y el voltaje de salida que dio 6,3. Nos había dado 6,2 con el modelo ideal y 6,3 con este modelo exponencial porque aquí no terminé de calcularlo, ¿verdad? Esa es la corriente, pero hubiéramos podido calcular el voltaje en el diodo, el voltaje en la salida y eh,
Aquí vamos a poner que las otras variables las resolvimos con MATLAB. Bueno, pues no tenemos, pero funciona. Y entonces tenemos los reportes. Ahora, si uno quiere ponerle aquí que muestre con las unidades y eso, también uno puede hacer como estos arrays. MATLAB se llama MAT por algo, ¿verdad? Y es que usa matrices. Entonces, uno puede concatenar cosas. Entonces, le ponemos que este de arriba está en voltios y que es exactamente el voltaje en el diodo 1. Y cuando corremos esto, entonces, a ver, no me concatenó. Es que bueno, esto es un número. Creo que tendría que pegarle el string de eso. Y ya ahí se vuelve un problema de programación. No. Eh, Apply fast to string is none dos string. Ah, bueno, si no se hace con fprints. Y ponemos eso. Después ponemos por ciento punto 6f voltios barra n. Y le ponemos el double de eso. Y ahí quedó bonito. Y los demás se pueden hacer parecidos. Este es una corriente. Este era I1. Este era huevo. Quitamos estos displays y ya tenemos el reporte bien bonito. Entonces el script se los comparto para que después puedan resolver sistemas de ecuaciones en otros cursos y en otras cosas usando todo esto. Se ponen todas las ecuaciones aquí entre paréntesis cuadrados y todas las variables que se están resolviendo se guardan en una variable que está compuesta y la accedemos con notación de punto. Y eso nos daría los valores individuales. Bueno, ese quedó bonito. Voy a copiar el script y lo pego por ahí, solo que tengo que cambiarle la letra. Vemos que esto es más o menos así. Aquí se ve gigante. Y que los resultados están ahí abajo. Esto lo voy a hacer grande. Y los resultados son estos tres. Y ya quedó. Vamos a continuar. Entonces tenemos, ese era el ejercicio 4. Vamos a ver ejercicios más enredadillos. Entonces, cuando hay varios diodos en el circuito, todos estos ya tenían varios diodos, pero en este caso son idénticas las ramas. Cuando hay varios diodos y no se sabe exactamente, porque no es obvio, dice, donde hay un circuito con varios diodos y no es obvio si están en directa o en reversa, se puede complicar porque no podemos aquí en ingeniería aplicar la ley del bateo y decir que vamos a suponer que uno está y el otro no está, y entonces hay que ver de qué manera se hace un análisis que siempre dé la solución correcta. Entonces, a veces no se sabe si suponer que el diodo es un voltaje de 0,7 o si el diodo es un abierto porque está conectado al revés. Entonces, hay un método, el método se llama el método de estados asumidos, porque sí hay que ir haciendo una tablita de estados y contar los estados que ya revisamos y cuáles son los estados que no hemos revisado, porque necesitamos como hacerlo de manera metodológica, como hacerlo de manera consistente para todos los ejercicios. Y ya una vez que uno tiene todos los estados posibles del circuito, se realizan soluciones y se revisa cuál es la solución correcta y cuáles son las incorrectas, dependiendo del circuito. Entonces, por el momento, la idea es que si tenemos un circuito con varios diodos y no sabemos desde el primer momento si están encendidos o apagados, tenemos que hacer una tabla de estados que se llama el método de estados asumidos.
El método de estados asumidos es decir, cuáles son todos los posibles estados de los diodos. Si tengo un diodo en un circuito, ¿verdad? Digamos que yo tenga un circuito, para mostrar un ejemplo, un circuito, pasa, sí, donde tengo una fuente aquí de 6 voltios y aquí de este lado tengo un diodo. No es que podría ponerlo, podría poner un diodo por ahí, aquí una resistencia, y después por aquí tengo una fuente al revés. eh, no sé, es que tengo un circuito ahí con fuentes revueltas, esta podría estar al revés también, y otras resistencias, no sé, la idea es que en este diodo yo no sé cuál va a ser el voltaje, si el voltaje de este nodo es muy alto o muy bajo. Este está solo para mostrar el ejemplo. Este diodo o está encendido o está apagado y entonces tiene dos estados. Y entonces yo digo, el diodo uno tiene el estado apagado o el estado encendido. Y necesitaría encontrar la respuesta para su corriente. Si asumo que está apagado, la corriente me debería dar cero, entonces yo lo quito. O si no, si está encendido, yo debería calcular cuál es la corriente ahí en ese circuito. Y después tengo que validar si lo que obtuve tiene sentido o no tiene sentido. Es decir, si me dio corriente con el estado uno, pues tendría que revisar que la corriente vaya en la dirección correcta. Con un diodo es muy fácil porque solo puede estar o apagado o encendido, entonces solo tengo que revisar dos condiciones, el circuito sin el diodo y el circuito con el diodo. Eh, y entonces tendría que resolverlo una vez con el diodo apagado y una vez con el diodo encendido para obtener las dos posibles respuestas y ver cuál tiene sentido, ¿verdad? Puede que el método me diga que aquí me dio cero y aquí me dio menos un miliamperio. Significa que si yo asumo que está encendido y la corriente me dio negativa, este no puede ser, entonces de fijo está apagado. O al revés, si la corriente aquí me dio 20 miliamperios y este de aquí arriba me dio por alguna razón cero, pero me dio que tenía un voltaje de directa, entonces este estaría incorrecto. Hay que revisar las corrientes y los voltajes, ¿verdad? Entonces el voltaje del diodo uno en este me puede dar 0,7, si en este me da negativo, no sé, menos 10. Entonces, la idea es que en esa tabla uno revisa cuáles son las condiciones correctas y las condiciones incorrectas. Con solo que haya una fila y tenga unas condiciones incorrectas, con alguna que se incumpla, ya uno puede tachar esa línea. Vamos a verlo de manera práctica. Si tengo dos diodos, el problema es que con dos diodos la tabla se vuelve más complicada, porque entonces yo digo el diodo uno y el diodo 2 y aquí las variables. Entonces voy a medir la corriente que pasa por uno, el voltaje que pasa por uno, la corriente que pasa por dos, el voltaje que pasa por dos. Puede ser que los dos estén apagados, puede ser que el uno esté apagado y el dos esté encendido, puede ser que el uno esté encendido y el otro apagado, o puede ser que este esté encendido y este encendido. Yo tengo que ir calculando, suponiendo, ¿verdad? Para cada una de estas filas, calculando todas las variables. Si yo asumo que los dos están apagados, esto me va a dar cero, esto me va a dar cero, y los voltajes me deberían dar en reversa, este me debería dar -1 y -3, y entonces esta estaría correcta. Si alguna de estas líneas me dio más de 2 voltios, digamos, ya no puede ser que los diodos estén apagados, entonces esta línea no tendría sentido. Hay que revisar que tanto la corriente sea consistente y que el voltaje dé negativo para suponer que esa solución es la correcta. Si esta no era la correcta, pues pasamos a asumir este estado y resolvemos el circuito, calculamos los números y vemos si todo esto tiene sentido. Si no, hay que pasar a la que sigue y si no, a la que sigue. Se vuelve demasiado largo, pero ese es el método. Si hay tres diodos, es 2 a la 3 porque sería una tablita con tres estados aquí y si ya llevaron algo de circuitos digitales, saben que una tabla de estados con tres posibles valores que toman cero y uno me da 8 estados diferentes, entonces habría que hacer 8 estados. Ya eso es demasiado complicado como para un problema de examen. Entonces, eh, el método uno es usar el sentido común para ver por cuál de todos empezamos, pues sea más probable que esté en uno, entonces uno empieza por ese, pero siempre hay que llenar esa tablita. Se analizan todos los estados, sustituyendo los diodos con el modelo ideal y se determina que existen las condiciones. En este caso, lo que se recomienda es usar el modelo ideal, no el modelo de punto 7, porque el modelo ideal es mucho más rápido de resolver.
Y entonces, si uno va a estar probando y probando y probando estados, es más fácil usar el modelo ideal para determinar cuáles son los estados correctos. Y entonces vamos a suponer o que son cortos o que son abiertos para ver hacia dónde van las corrientes y cómo quedan los voltajes. Y ya teniendo bien claro cuál es el estado final, ya uno puede resolver con modelos más exactos. Pero la idea inicialmente es verificar que las corrientes sean positivas si los diodos están encendidos y que si los diodos están apagados, que los voltajes sean negativos. Porque si esto no se cumple, los estados estarían incorrectos. Em, con este circuito, este también es un poco obvio, ¿verdad? Lo que dice es que hay dos fuentes y en este sabemos de fijo, ¿verdad? Es obvio que el diodo está en directa porque tiene una tensión positiva al lado izquierdo y una tensión negativa al lado derecho. Bueno, menos positiva, ¿verdad? Entonces de aquí para allá, esa va a ser la dirección de la corriente. Pero digamos, para usarlo de ejemplo, uno puede decir que puede que el diodo esté encendido, puede que esté apagado. Y hay que revisar que las soluciones sean correctas. Entonces lo que vamos a revisar es la solución incorrecta también. Si el diodo estuviera encendido, le ponemos un corto, ¿verdad? Si está encendido, vamos a poner 10 y de este lado 2. Y vamos a poner la resistencia conectada con un corto porque el diodo está encendido. El voltaje en la resistencia van a ser 8 y la corriente que vamos a medir es hacia la derecha. La corriente sería 8 voltios entre 1 kilo ohm son 8 miliamperios. Entonces tengo 8 miliamperios hacia la derecha. Entonces, lo que observamos y verificamos es que la corriente es mayor que cero y por lo tanto sí cumple con el requisito. Dijimos que el estado válido es donde se cumple que los diodos tengan corrientes positivas, ¿verdad? En este caso, el diodo no tiene voltaje, entonces todo bien. Si hiciéramos, ¿verdad? Y entonces vamos a asumir que esto es mayor que cero y por lo tanto está correcta. Si hiciéramos el análisis al revés, y suponemos el estado incorrecto en primer lugar, yo asumo que el diodo está apagado y tengo la resistencia. Y el voltaje de este diodo pues, se mide en la dirección de las patitas del diodo, positivo del lado del ánodo y negativo del lado del cátodo. Y yo tendría que resolver la malla. La malla lo que me dice es que menos 10 más el voltaje del diodo, más el voltaje de la resistencia es cero porque por aquí no pasa corriente, más 2 voltios es igual a cero. Y el voltaje del diodo, si lo pongo solito, me da 10 menos 2, que son 8 voltios en directa. Entonces, un diodo que tiene 8 voltios en directa no puede estar apagado. Y por lo tanto, no cumple con que el voltaje del diodo esté en reversa si asumimos que el diodo está apagado. ¿Verdad? Si asumimos que el diodo está apagado, no puede tener voltajes positivos y este sí lo tiene. Entonces, esta es la solución correcta y esta es la solución incorrecta, porque hay que verificar los dos estados. ¿Se entiende la idea, verdad? La idea es que si asumimos que está encendido, la corriente tiene que ir en sentido correcto y el voltaje tiene que darme positivo en el sentido correcto. En este caso me da cero porque tengo módulo ideal, entonces lo que reviso es la corriente, que vaya en sentido correcto. Si por alguna razón yo asumí que estaba encendido, pero la corriente me dio negativa, entonces no estaba encendido, porque un diodo no puede tener corriente negativa. Y en el de apagado reviso el voltaje. El voltaje tiene que ser negativo en la dirección de las patitas para que de verdad esté apagado. Aquí no cumple porque se observó que estaba encendido. Y eso es lo que dije, lo que dice aquí abajo. Si se supone que está apagado, la tensión da 8 voltios y entonces no se cumple, el estado no es válido. Pero si se asume que está encendido, la corriente es 8 y si cumple que es mayor, entonces este sí es un estado válido. Entonces, entre toda la tabla de los estados, solamente uno va a cumplir con todas las condiciones, ¿verdad? Los demás estados van a incumplir en algún punto. Y entonces hay que buscar cuál es el estado que cumple todas las condiciones para decidir que ese sería el correcto. Eso es lo que dice la teoría. Entonces, aquí hay un circuito que tiene dos diodos, que tiene como tiene dos diodos, vamos a tener cuatro estados.
Y entonces voy a llevarme este, ¿verdad? Que sería, vamos a abrir aquí otra. Los ejemplos deberían estar numerados todos. Este decía ejemplo 2 de método de Estados Unidos, que ya es como el ejemplo 6 o 7, ¿verdad? Este dice ejemplo 2 de Estados Unidos. Y entonces la recomendación era decir que D1 y D2 pueden estar encendidos o apagados. Entonces pueden estar apagados los dos, puede estar este en cero y este en uno, este en uno, este en cero y este en uno y este en uno. El cero es apagado y el uno es encendido bajo la nomenclatura que estamos usando. Pero ustedes saben que en un circuito digital el cero y el uno son asignaciones o abstracciones. En realidad un cero y un uno no existen en el circuito, sino lo que existen son voltajes. Y normalmente un uno es la presencia de voltaje y un cero es la ausencia de voltaje. Yo asumo que cero es tierra y que uno es 5 voltios. Pero perfectamente se podría asociar con corriente y entonces presencia de corriente es un cero y ausencia de corriente es un uno. Se me puede ocurrir y podría haber un circuito que esa sea la lógica. Entonces, por lo pronto es decir cuál está activo y cuál está inactivo usando true y false, que es como lo convencional. Y lo que tengo que revisar es voltaje en el diodo uno, corriente en el diodo uno, voltaje en el diodo 2 y corriente en el diodo 2. En el momento en que alguna de esas incumpla, el estado no es válido. ¿Ya? Y tendríamos que revisar uno por uno. Eso sí es bastante tedioso. Uno por uno, cada uno de los cuatro circuitos equivalentes que resultan de este análisis. Entonces les podemos rotular como A, B, C y D. Y entonces en el caso A, yo voy a dibujar el circuito como una fuente de 10 con una resistencia de 1K, con un diodo abierto, con otro diodo abierto, con una resistencia de 2K y con una fuente de 5. Ahí está. Entonces, de antemano, como los diodos están en abierto, yo sé que los voltajes de los diodos son desconocidos, pero las corrientes de fijo son cero, porque están abiertos, no hay forma de pasarle corriente por ahí. Y lo que ocupo es encontrar los voltajes. Este es el voltaje del diodo uno y este es el voltaje del diodo 2 con esa dirección por la dirección que tenían los diodos originales. Entonces no les puedo poner otra dirección. Y aquí tendríamos que hacer el cálculo de lo que nos van a dar estas dos variables. Entonces, el circuito tiene varias mallas, eso sí. Podríamos resolver que esta malla debería cerrar y esta malla debería cerrar. El problema es que esta, la segunda que dibujé, esta pasa por dos diodos y yo quiero una que pase solo por un diodo, entonces voy a hacer la malla por afuera. Sí, porque entonces no me van a quedar variables. Esas mallitas las hice que pasen solo por un diodo. Eso fue para este problema, ¿verdad? Para otros problemas podría cambiar. Para no volver a caer. Ahora me queda peor. Pues la malla es la malla externa. Y entonces la malla externa le llamamos la malla uno, la malla interna le llamamos la malla 2 por las que tengo diodo 1 y diodo 2. La malla uno lo que me dice es que menos 10 más el voltaje en la resistencia más el voltaje del diodo uno más 5 voltios es igual a cero. El voltaje en la resistencia es cero porque ese lazo no tiene corriente, porque ahí está el diodo abierto. Y entonces me dice que el diodo uno serían 10 menos 5, me da 5 positivos. Un diodo que está apagado puede tener voltaje positivo, no, ¿verdad? Entonces, esto no es correcto. El segundo no hace falta que lo terminemos, ¿verdad? Pero la malla 2, vamos a ver, dice que empezando por la fuente son 5 positivos más el voltaje en la resistencia 2, este es el voltaje de la 1, menos la tensión del diodo 2 es igual a cero. Le pongo menos porque entré por el menos. Esta tiende a cero
Y entonces el voltaje en el diodo 2 también es 5. Y aquí me queda más 5. Entonces esas dos no son consistentes. La solución uno es incorrecta. ¿Sí, verdad? Siguiendo, entonces voy a pasar al 01, pero no me sirve porque, ¿verdad? En este se veía muy evidentemente que los dos diodos tienen una tensión que no corresponde. Entonces voy a pasarme al D, que creo que es el más probable, ¿verdad? Es más probable que los dos estén encendidos, además, porque esta fuente conecta hacia la derecha y esta fuente conecta hacia aquí. Y es posible que los dos estén encendidos. Entonces voy a agarrar el último estado y es el que voy a hacer a continuación. Y entonces voy a decir que el D es más probable. Entonces es más probable que los diodos estén encendidos y que funcionen como cortocircuitos. Dijimos que en el método de estados asumidos usamos el modelo ideal porque es mucho más sencillo. El circuito está encerrado. Estos son 2K, estos son K y le poníamos nombres a los componentes, ¿verdad? Entonces, hay que ser con negro. Esta es el voltaje de la fuente, voltaje en resistencia. Bueno, esto es resistencia uno, resistencia 2, voltaje de fuente 2, voltaje de fuente uno. Y este también, voltaje fuente uno, resistencia 2, voltaje fuente 2. Y en este lo que tenemos que verificar son las corrientes, porque sabemos que los diodos están en corto y tienen voltajes de cero. Entonces voy a ponerle que los voltajes son de cero, porque un corto no puede tener voltaje. Y voy a medir las corrientes. Las corrientes las voy a medir eh, en este circuito, como son cortos perfectos. Ya no es que tengo un corto en el circuito, yo sí puedo hacer la componente de una fuente y la componente de la otra, porque en una resistencia las dos corrientes se suman, ¿verdad? En el diodo no, pero evidentemente aquí hay un corto. Entonces este circuito quedó solo lleno de resistencias y yo sí podría hacer superposición para la corriente por R2. La de la uno está más fácil. Entonces, iniciando con la de la uno, la corriente por la resistencia uno es la corriente del diodo uno y va a ser voltaje fuente uno menos voltaje fuente 2 entre, de hecho la segunda quedó fácil también, entre resistencia uno, porque voltaje de fuente uno son 10, la otra son 5 y la resistencia uno son K. Esto me dio 5 miliamperios. Esa corriente es positiva y entonces estos son más 5 miliamperios y un diodo que está encendido y tiene corriente positiva si es válido. Entonces esto sí da consistente, que era lo que estaba en la presentación, ¿verdad? Que dice que la corriente tiene que ser positiva si asumimos que el diodo está encendido. Entonces la corriente sí es positiva y el diodo está encendido, ¿verdad? Entonces I de uno es mayor que cero y sí cumple. La otra, les decía que superposición, pero no hacía falta porque esta fuente está en paralelo con esa resistencia y no tiene nada más. Entonces la corriente por la resistencia 2 es la corriente del diodo 2, es el voltaje de la fuente 2 entre la resistencia 2, que son 5 voltios, entre 2 kiloohmios, son 2,5 miliamperios. Y entonces esta corriente por el diodo 2 también es mayor que cero y esta está correcta. Pero ya no cabe. Esa es correcta. Si uno hiciera los estados intermedios, alguno de los dos no cumple, ¿verdad? Pero entonces, em, esta es mayor que cero y por lo tanto no cumple. Y esta es mayor que cero. Si los diodos están apagados, los voltajes tienen que estar en reversa. Si los diodos están encendidos, las corrientes son positivas. Em, y ese es el resumen del método. ¿Se entiende bien? Creo que sí, ¿verdad? Eh, un circuito con múltiples diodos y no se sabe para qué lado van. En este sí también se medio sabía, ¿verdad? Porque iban para esa dirección. Pero si no se sabe, hacemos tablita y empezamos a revisar cada estado. No se llama batear, se llama hacer una lista de estados y asumir uno por uno, a ver, a verificar con un procedimiento válido cuáles son los estados que incumplen y cuál es el único estado que calza. Y bueno, ese sería el ejercicio. Y ya me quedan 20 minutitos, entonces.
Dice ejercicio 5 y ejercicio 6. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, este ejercicio 5 también habría que hacerle una tablita y revisar em, la cuestión. Y dice con modelo ideal y con modelo aproximado. El modelo aproximado es el de punto 7. Esta presentación no tiene nombres consistentes. Debería ser el modelo ideal y el modelo de punto 7. Es el modelo simplificado. Entonces, aquí le vamos a poner este, que era el ejemplo, ese ejemplo 5. Y habría que ir haciendo los estados uno por uno, ¿verdad? Aquí tengo una fuente que es posible que encienda este dedo para allá y una fuente que es posible que apague este otro por la dirección que tiene. Entonces, el que yo debería asumir primero es el que tenga más sentido, ¿verdad? Que sería d uno encendido y d dos apagado. Yo voy a empezar por este estado, que sería el estado 2. Entonces, asumiendo estado 2 y vamos a poner el circuito como quedaría. Son 6 voltios, 12 kiloohmios, un cortocircuito porque ese está encendido. Estos son 6 kiloohmios. Luego tengo aquí 2 kiloohmios, un diodo que asumo que está abierto, una resistencia de 4 kiloohmios y una fuente de corriente de 1 miliamperio. El circuito que quedó, lo que hay que revisarle es que la corriente por aquí sea positiva. Esta es la corriente del diodo 1. Y que el voltaje del diodo 2 sea negativo. ¿Ya? Entonces, lo que necesito es revisar si la corriente del diodo 1 es mayor que cero, eso cumple. Y si el voltaje del diodo 2 es menor que cero, eso también cumple. Esas tienen que ser correctas. Si alguna de esas dos no cumple, estoy en el estado incorrecto. Em, lo más conveniente sería, como esta rama está apagada, no debería tener corriente, toda la corriente de 1 miliamperio pasa por aquí pasa 1 miliamperio. Y aquí podría ser una ecuación de nodos, ¿verdad? Porque entonces la corriente que pase por ahí, con la corriente de la fuente, me da por ahí abajo otras cosas. Y para hacer nodos, yo podría decir que el voltaje de este nodo se llama Vx. Entonces, por nodos, diríamos que 6 menos Vx entre 12 kiloohms, más, bueno, esa es la corriente que entra, más corriente que entra, que fijo, sé que hay 1 miliamperio por el otro lado, vamos asumiendo que esa es la dirección de esa corriente, es igual a la corriente del diodo 1, que la corriente del diodo 1 es Vx entre 6K. Y aquí esto, sabemos que I de 1 es Vx entre 6K. Entonces tenemos corriente que entra es igual a corriente que sale, ¿verdad? Y de ahí podemos calcular cuánto es Vx eh, fácilmente. Entonces uno podría multiplicar a ambos lados por 12K. Va a quedar 6 menos Vx, el 12K se cancela, 1 miliamperio por 12K son 12 voltios, y del otro lado me queda 2 Vx. Entonces 6 más 12 son 18, y 2 Vx más Vx son 3 Vx, entonces Vx son 6 voltios. Ya desde ahí parece que hay algo raro, porque si tengo corrientes a la derecha, es mentira que estos 6 voltios van a aparecer en Vx. Entonces desde ahí ya hay algo extraño, porque me está dando que si tengo 6 voltios y 6 voltios me da a la derecha, no es una solución posible. Y creo que no me equivoqué, ¿verdad? Los Vx, Vx, ajá, creo que está bien.
Y entonces me diría que la corriente por esta resistencia es cero y que toda la corriente pasa por el diodo uno. Entonces y diríamos que la corriente I de uno sería Vx entre 6 kilo ohms, que serían 6 voltios entre 6 kilo ohms, que sería un miliamperio. Esa corriente sí es mayor que cero, entonces la condición de la izquierda sí cumple. Y la condición de la derecha, si por la resistencia de arriba pasan 2 kilo ohmios, perdón, 2 miliamperios que estoy diciendo ya, este, necesito el voltaje de este nodo porque el voltaje de aquí abajo, em, bueno, aquí el problema es que no tengo tierra en el circuito, ¿verdad? El circuito no dice que haya tierra, entonces tengo que hacer después una malla. Vamos a decir que el voltaje de este nodo es VY, entonces vamos a calcular que VY es igual a Vx más un miliamperio por 2 kilo ohms, que es la caída de tensión en esta resistencia. Entonces, si tengo Vx y le sumo caída de tensión en esta dirección, eso me da Vy. Em, Esta me dio cero, ¿verdad? Y ese mili pasa por aquí. Prácticamente uno también podría hacer una mallita, creo que sale más fácil, en lugar de sacar Vy, porque el voltaje de este nodo no lo tengo. Entonces, creo que lo que voy a hacer es mallas, perdón. Em, y la mallita que voy a hacer es esta. Y entonces la malla lo que me diría es que lo que pasa es que tengo que ponerle voltajes positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo a las resistencias, asumir que es un voltaje de acuerdo con la malla que dibujé. Y podría ponerle el voltaje en la resistencia de 6K más el voltaje en la resistencia de 4K más el voltaje del diodo 2 más el voltaje en la resistencia de 2K suman cero porque todas tienen positivo en esa malla. El voltaje de la resistencia de 6K serían la corriente I de 1, que la conozco, que me da un miliamperio por 6 kilo ohms. La segunda es el voltaje en la de 4K. Esta tiene cero porque estamos asumiendo que la corriente por ahí es cero porque el diodo está abierto. El voltaje en el diodo 2 es la variable que quiero despejar y el voltaje en esta resistencia son un miliamperio por 2 kilo ohms es igual a cero. Y de aquí sacamos que el voltaje 2 es igual a menos 1 por 6 son 6 voltios y 1 por 2 son 2 voltios. Entonces el voltaje del diodo son menos 8 voltios. Y eso cumple con la condición de que el voltaje en el 2 también sea menor que cero. Entonces esta es la solución correcta y ese es el estado correcto. Entonces el análisis es consistente porque empezamos a resolverlo con lo que tenía más sentido, ¿verdad? Tenía más sentido que esta fuente encendiera de uno y que esta fuente apagara de dos, como está muy largo y están separadas por una resistencia. Lo otro que dio curioso es que en este nodo nos dio la misma tensión de la fuente y entonces por aquí no pasa corriente. eh, y si hubiéramos escogido estados incorrectos, nos empiezan a fallar estas comprobaciones. Entonces, esa sería la observación. Listo, entonces me quedan 10 minutos, hablemos un poquito de la tarea. Este curso tiene prácticas de examen y la idea es que vayamos practicando todo esto. Hasta este momento lo que hemos cubierto son diodos en CD, que son todos estos circuitos. Entonces, hay una práctica de examen que tiene varios problemas y les había dicho que podemos hacer práctica de examen según el cronograma para entregarlo el 19 de marzo. Entonces, voy a adaptar el cronograma. Se entregaría una semana antes del parcial y yo se las reviso durante esa semana. Eh, Podríamos resolver la práctica todos en clase, posiblemente en la clase del 21, ¿verdad? La entrega el 19 y la resolvemos el 21 para revisarla bien.
La del 19 posiblemente va a ser práctica de los otros circuitos que vamos a ver ahora, ¿verdad? En materia ya vimos introducción, semiconductores diodos y circuitos en CD, que estamos al final de la semana 3. A partir de la próxima semana vamos a empezar a ver diodos en CA como para las aplicaciones. Y entonces eso también lo tenemos que practicar, eso lo practicamos el 19. Entonces creo que toda la siguiente semana va a ser teoría, igual la hacemos presencial y virtual, las dos de teoría. Y después hacemos una presencial de práctica de Dios en CA y el 21 hacemos la solución de la tarea. Y creo que es bastante práctica. Entonces yo creo que va muy apretado el cronograma, pero esa va a ser. Y entonces la tarea la voy a subir de una vez y dijimos para el 19 de marzo. Entonces tareas y voy a colocar aquí tarea. Esta carpeta no me suena. Ahora la revisé. Si esto tiene fecha de hoy. Eh, no, tareas y prácticas son diferentes. Ah, es que el año pasado habíamos dejado tareas diferentes. No importa, vamos a hacer la práctica. Vamos a hacer la práctica de examen uno. Espérense nada más para ver qué era la tarea. Un toquecito. No, no, dejemos la práctica. Yo creo que hacer práctica de examen es buena idea. Eh, sí, sí, pongamos las prácticas de tarea. Entonces, sí, es medio extensa. Es que yo creo que sí, es mucho extensa. No importa, hay que practicar, hay que practicar. Es que tareas del semestre pasado para ver qué era. Eran más problemas. Y yo creo que estaban más duros. Ay, es que hay práctica y hay tarea. Dejemos la tarea. Esta. La práctica de examen sería opcional, pero la voy a poner en una carpeta que esté de práctica. Perdón, perdón por la indecisión. Este, y no se vale traerle a los del semestre pasado, ¿verdad? Yo sé que ya todos le hicieron, pero la idea es que la hagan a conciencia. Entonces, tarea dice, y tengo que cambiar la fecha límite, que del grupo de problemas que están aquí en este documento, vamos a hacer análisis teórico de dos ejercicios. Entonces, la tarea tiene cuatro, vamos a escoger dos problemas. Van a resolver los problemas de manera teórica usando los ejercicios y hay que simular para ver que estén bien resueltos. Entonces, vamos a usar el LTSpice, que creo que ya lo hemos usado antes, para asegurarnos de que los voltajes y las corrientes estén correctas. Y una vez que están los dos problemas, van a hacer un pequeño videito explicando la parte teórica y la parte simulada. El video no puede pasarse de 15, yo diría que de 10, 15 es muy largo. Em, pero el video, la idea de usar videos en este tipo de tareas es que puedan explicar los pasos del ejercicio. Entonces, en el videito que graban, tienen que explicar las mediciones y los valores que se obtienen en cada ejercicio. Entonces, yo siempre les explico todas las clases y estoy muy cansado de hablar. No, eso es mentira. Yo hablo un montón en las clases y está bien, pero entonces la idea es que ustedes también, cuando uno se pone a explicar las cosas, tiene que tener como una comprensión más profunda de lo que se está haciendo. Entonces, la tarea sería escoger dos problemas, resolverlos, simularlos y explicar eh, en video como la parte teórica y la parte práctica de ese circuito. Entonces, con LTSpice se aseguran que está bien resuelto. El ejercicio uno son dos circuitos que son independientes entre sí, este circuito y este circuito. Entonces, habría que resolver este por un lado, este por otro lado y comparar, ¿verdad? Y ver en qué estados están los diodos. Posiblemente lleva el método de estados asumidos porque son dos diferentes y no sabemos, ¿verdad?, cómo va a quedar aquí y cómo va a quedar acá.
Son problemas enredadillos, estos son problemas complicados. Pero con lo que vimos hoy se puede resolver. Entonces, este podría ser uno. El otro problema sería un circuito donde se le aplica un voltaje em, variable a este circuito. Em, y lo que tenemos que analizar es si VS tiene esta forma de onda que primero se le pone positivo y después se le pone negativo, hay que revisar cómo funciona el circuito para un lado y cómo funciona el circuito para el otro. Habría que, em, dice que la corriente del diodo se limita a 30 milis, entonces hay que revisar si la corriente es de 30 milis. Determinar cuánto es R para que el diodo no exceda 30 milis ni para un lado ni para el otro. Entonces uno supone que cuando está encendido, que es la dirección de para allá, si el voltaje de la fuente es menos 20, ¿verdad? Que sería 20 aplicados positivo para arriba, eso va a quedar aquí con unos 10 que aportan, entonces habría que ponerle una resistencia que me limite ese valor para que el diodo encienda. Y en el otro caso el diodo quedaría abierto, ¿verdad? Entonces escoger R es que en ninguno de los dos escenarios se pase de 30 milis y eso sale de resolver la malla. Hay que graficar la tensión de salida a mano. La tensión de salida es, si el diodo está encendido, es el punto 7 para arriba y el 10 voltios, ese es el paralelo de la salida. Este más y este menos es el paralelo de estas dos cosas. Graficar corriente promedio y RMS y calcular potencia máxima que disipa la resistencia, tanto en un sentido como en el otro sentido. Hay que escoger dos. El tercero sería este de aquí. Dice que tiene una forma de onda variable. Am, lo que pasa es que esto es de las clases que siguen también. Entonces la otra semana vamos a tener que hablar un pedacito sobre estos circuitos. En este caso, si esta onda es variable, usted se imagina aquí una cenital para arriba, una cenital para abajo, la tensión VS, vamos a ponerle, ¿se acuerdan cuando hacíamos barridos? Entonces dice que VS aumenta linealmente desde 0 hasta 12 voltios. Aquí podemos poner una rampa que vaya desde 0 hasta para arriba hasta 12. Yo creo que el simbolito estaría mal. Sería una rampa desde 0 hasta 12. Eh, si el voltaje está en 0, ninguna rama está encendida. Si empieza a subir el voltaje, la rama 1 se enciende y tendríamos una curva de corriente total que es una función lineal. Cuando la tensión sobrepase un valor que me da para encender esta rama, van a estar estas dos encendidas. Entonces tendría corriente por aquí, corriente por aquí. Y cuando la tensión sea muy alta, van a estar todas las ramas encendidas. Entonces la idea es que IS va a tener distintas pendientes. Va a ser una gráfica que tiene tres pendientes. Y entonces hay que determinar las corrientes en las resistencias eh, para diferentes intervalos. Entonces, qué sé yo, US está en 0 y cuando llega hasta 2 voltios, pasa solo corriente por aquí. A partir de 2 voltios, el diodo 1 enciende porque entonces ya estaría en directa. Para esto usamos el modelo de tensión constante. Para este también y para modelo ideal. Sí, vamos a usar el modelo ideal para todos, porque este es el de Estados Unidos con 0 voltios. Este sería modelo ideal también con 0 voltios para arriba. Este también le podemos poner modelo ideal y este también, todos los diodos ideales. Entonces, este sería ir graficando la corriente en IS. Y este último sería graficar una función de transferencia, que también es ir haciendo un barrido aquí en la entrada. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el barrido? Entonces ponemos 0 voltios, ponemos 1, ponemos 2, ponemos 3, ponemos 4, hasta llegar hasta 5, porque la alimentación son, bueno, dice que hasta 10. En incrementos de 2, entonces aquí se hace una tablita y grafican el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Eso se puede simular con los pasos que habíamos visto también en la clase, creo que fue en la clase pasada. Hicimos una clase donde hacíamos barridos. También a veces es más fácil simularlo primero y después hacer el análisis teórico. Pero entonces la idea es escoger de estos cuatro problemas dos
y documentarlos de cómo funcionan por escrito y hacer la simulación. Em, si tienen dudas, si tienen consultas, yo estoy en el TEC todas las mañanas a las 9:30, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, y me pueden consultar ahí en la oficina y yo les puedo ayudar a resolver estas cuestiones. Y si no pueden en ese horario, me pueden escribir por correo y me dicen, profe, estamos haciendo esto, pero nos pegamos aquí, ¿cómo se hace? Y les puedo ayudar por correo también. La idea es que pues, le demos aquí bastante a estos problemas, que son problemas muy del libro que estamos usando, que es el Boylestat. em, y entonces les ayudo ahí a resolver. Después, lo otro es que hay práctica de examen, que esta no tiene puntuación. Entonces vamos a poner aquí práctica. Está la carpeta de tareas y la carpeta de prácticas. Y la práctica de examen es el otro documento que estaba indeciso si poner o no poner. Entonces la práctica, es que quería dejar la tarea, pero no, la tarea es la tarea y la práctica es la práctica. La práctica no vale puntos, la tarea sí. Entonces la tarea es la que tienen que entregar, se entrega con un link en el TEC digital y ahorita les corrijo la fecha de entrega, pero dijimos que la vamos a poner para el 19 de marzo. Y el 6 no lo hicimos, pero hay demasiada práctica, entonces con eso ya son las 2:40, me pasé. Y entonces tenemos la fecha, no es la práctica de Dios, es la tarea de Dios en serio, ¿verdad? Con eso ya tenemos para ir a estudiar. La tarea es individual, se hace uno por uno. Traten de no copiarse, pero también la idea, yo sé que ustedes estudian en grupo. En realidad, para el SEA, que es el departamento de orientación, donde están los expertos en docencia, entre más se discuta el problema, se aprende más, pero eso sí, tienen que hacerlo a conciencia, porque después en el video tienen que explicarlo cada uno por su parte. Em, pero en general eso es. Entonces, estoy disponible para consultas cuando me escriban por ahí o nos vemos ahí en el TEC. Ahí nos estamos viendo. Y eso sería todo por esta semana. Entonces, quedamos hasta aquí. Muchas gracias. No sé si tienen comentarios. Si no, ya nos podemos desconectar y nos vemos la siguiente semana presencial el miércoles. Muchas gracias. Hasta luego, profe, hasta luego. Bueno, bueno, Gracias, profe. Hasta nos luego, profe. hablamos. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias. Bueno.